Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas quienes se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube o bien se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, donde podrán encontrar los materiales que vamos revisando. Ya teníamos algún tiempo de no encontrarnos en este espacio, pero estamos de vuelta y regresamos con un nuevo proyecto de lectura, El cuento de la criada de Margaret Atwood. Y como está siendo habitual, en la descripción de este video dejaré el enlace de los videos anteriores. Como ustedes saben, vamos leyendo por fragmentos, así que poco a poco vamos a ir recorriendo este libro. Bien, este texto está dedicado a Mary Webster y Perry Miller y comienza con tres epígrafes. Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o me moriré. Y Jacob se enojó con Raquel y le dijo, ¿soy yo en lugar de Dios quien te niega el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí a mi sierva Bilhá, únete a ella y parirá sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Génesis 30, 1 a 3. En cuanto a mí, después de muchos años de ofrecer ideas vanas, inútiles y utópicas, y perdida toda esperanza de éxito, afortunadamente di con esta propuesta. Jonathan Swift, una humilde propuesta. En el desierto no hay ninguna señal que diga, no comerás piedras. Proverbio Sufí. 1. La noche. 1. Dormíamos en lo que en otros tiempos había sido el gimnasio. El suelo, la madera barnizada, tenía pintadas líneas y círculos correspondientes a diferentes deportes. Los aros de baloncesto todavía existían, pero las redes habían desaparecido. La sala estaba rodeada por una galería destinada al público y me pareció percibir, como en un vago espejismo residual, el olor acre del sudor mezclado con ese toque dulce de la goma de mascar y el perfume de las chicas que se encontraban entre el público, vestidas con faldas de fieltro, así las había visto yo en las fotos, más tarde con minifaldas, luego con pantalones, finalmente con un solo pendiente y peinadas con crestas de rayas verdes. Allí se habían celebrado bailes, persistía la música, un palimpsesto de sonidos que nadie escuchaba, un estilo tras otro, un fondo de batería, un gemido melancólico, guirnaldas de flores hechas con papel de seda, demonios de cartón, una bola giratoria de espejos que salpicaba a los bailarines con copos de luz. En la sala había reminiscencias de sexo, soledad y expectación de algo sin forma ni nombre. Recuerdo esa sensación, el anhelo de algo que siempre estaba a punto de ocurrir y que nunca era lo mismo, como no eran las mismas las manos que sin perder el tiempo nos acariciaban la región lumbar, o se escurrían entre nuestras ropas cuando nos agazapábamos en el aparcamiento o en la sala de televisión con el aparato enmudecido y la luz de las imágenes parpadeando sobre nuestra carne exaltada. Suspirábamos por el futuro. ¿De dónde sacábamos aquel talento para la insaciabilidad? Flotaba en el aire y aún se respiraba como una idea tardía cuando intentábamos dormir en los catres del ejército dispuestos en fila y separados entre sí para que no pudiéramos hablar. Teníamos sábanas de franela de algodón, como las que usan los niños, y mantas del ejército, tan viejas que aún llevaban las iniciales US. Doblábamos nuestra ropa cuidadosamente y la dejábamos sobre el taburete a los pies de la cama. Enseguida bajaban las luces, pero nunca las apagaban del todo. Tía Sara y tía Elizabeth hacían la ronda. En sus cinturones de cuero llevaban colgando aguijadas eléctricas como las que se usaban para el ganado. Sin embargo, no portaban armas de fuego, ni siquiera a ellas se las habrían confiado. Su uso estaba reservado a los guardianes, a quienes se escogía entre los ángeles. No se permitía la presencia de guardianes dentro del edificio, excepto cuando se los llamaba,
y a nosotras no nos dejaban salir, salvo para dar nuestros paseos, 2 veces al día y de dos en dos, en torno al campo de fútbol que ahora estaba rodeado por un cercado de cadenas, rematado con alambre de espino. Los ángeles permanecían fuera, dándonos la espalda. Para nosotras eran motivo de temor y también de algo más. Si al menos nos miraran, si pudiéramos hablarles, creíamos que de ese modo lograríamos intercambiar algo, hacer algún trato, llegar a algún acuerdo. Aún nos quedaban nuestros cuerpos, esa era nuestra fantasía. Aprendimos a susurrar casi sin hacer ruido. En la semipenumbra, cuando las tías no miraban, estirábamos los brazos y alcanzábamos a tocarnos las manos. Aprendimos a leer el movimiento de los labios. Con la cabeza pegada a la cama, tendidas de costado, nos observábamos mutuamente la boca. Así, de una cama a otra, comunicábamos nuestros nombres. Alma, Yanine, Dolores, Moira, Yun. 2. La compra. 2. Una silla, una mesa, una lámpara. Arriba, en el techo blanco, una moldura en forma de guirnalda, y en el centro de esta un espacio en blanco tapado con yeso, como el hueco que quedaría en un rostro después de arrancarle un ojo. Alguna vez debió de haber allí una araña, pero han quitado todos los objetos a los que sea posible atar una cuerda. Una ventana, dos cortinas blancas. Bajo la ventana, un asiento con un cojín pequeño. Cuando la ventana se abre parcialmente, solo se abre parcialmente, el aire entra y mueve las cortinas. Puedo sentarme en la silla o en el asiento de la ventana con las manos cruzadas y dedicarme a contemplar. La luz del sol también entra por la ventana y se proyecta sobre el suelo de listones de madera estrechos, muy encerados. Huelo la cera. En el suelo hay una alfombra ovalada hecha con trapos viejos trenzados. Esta es la clase de detalle que les gusta. Arte popular, arcaico, hecho por las mujeres en su tiempo libre con cosas que ya no sirven. Un retorno a los valores tradicionales. Quien nada desperdicia, nada necesita. Yo no soy un desperdicio. ¿Por qué tengo necesidades? En la pared, por encima de la silla, un cuadro con marco pero sin cristal. Es una acuarela de flores, lirios azules. Las flores aún están permitidas. Me pregunto si las demás también tendrán un cuadro, una silla, unas cortinas blancas. ¿Serán artículos repartidos por el gobierno? Imagínate que estás en el ejército, decía tía Lidia. Una cama, individual, de colchón semiduro cubierto con una colcha blanca rellena de borra. En la cama no se hace nada más que dormir, o no dormir. Intento no pensar demasiado. Como el resto de las cosas, el pensamiento tiene que estar racionado. Hay muchas cosas en las que es mejor no pensar. Si pensamos, corremos el riesgo de perjudicar nuestras posibilidades y yo tengo la intención de resistir. Sé por qué el cuadro de los lirios azules no tiene cristal y por qué la ventana solo se abre parcialmente y por qué el cristal de la ventana es irrompible. Lo que temen no es que escapemos. Al fin y al cabo, no llegaríamos muy lejos, sino esas otras salidas, las que una puede abrir en su cuerpo si dispone de un objeto afilado. De modo que, aparte de estos detalles, esta podría ser la habitación de los invitados de un colegio, pero la de los menos distinguidos, o una habitación de una casa de huéspedes como las de antes, adecuada para damas de escasos recursos. Así estamos en ese momento, en este momento. Las posibilidades han quedado reducidas para quienes aún tenemos posibilidades. Pero la silla, la luz del sol, las flores, no deben despreciarse. Estoy viva, existo, respiro, saco la mano por la ventana y la abro al sol. El lugar en que me encuentro no es una prisión, sino un privilegio, como decía tía Lidia, a quien le encantaban los extremos. Está sonando la campana que mide el tiempo.
Aquí el tiempo lo miden las campanas, como ocurría antes en los conventos. Y también, como en un convento hay pocos espejos. Me levanto de la silla, doy un paso hacia la luz del sol con los zapatos rojos de tacón bajo, que no han sido pensados para bailar, sino para proteger la columna vertebral. Los guantes rojos están sobre la cama. Los recojo y me los pongo, dedo a dedo. Salvo la toca que rodea mi cara, todo es rojo, del color de la sangre, que es el que nos define. La falda es larga hasta los tobillos y amplia, con un canesú liso que cubre el pecho y las mangas. Las mangas son anchas. La toca blanca también es de uso obligatorio. Su misión es impedir que veamos, así como que nos vean. El rojo nunca me ha sentado bien, no es mi color. Recojo la cesta de la compra y me la cuelgo del brazo. La puerta de la habitación no es mi habitación, me niego a reconocerla como mía. No está cerrada con llave, de hecho, ni siquiera ajusta bien. Salgo al pasillo, encerado y cubierto por una alfombra central de color rosa ceniciento. Como un sendero en el bosque, como una alfombra para la realeza, me indica el camino. La alfombra traza una curva y baja por la escalera. La sigo, apoyando una mano en la barandilla que alguna vez fue árbol, fabricada en otro siglo, lustrada hasta hacerla resplandecer. La casa es de estilo victoriano, tardío, y fue construida para una familia rica y numerosa. En el pasillo hay un reloj de péndulo que mide el tiempo lánguidamente, y luego una puerta que da a la sala de estar materna, con sus tonos carnosos y sus sombras. Una sala en la que nunca me siento, sino donde permanezco de pie o me arrodillo. Al final del pasillo, encima de la puerta principal, hay un montante en forma de abanico de vidrios de colores, flores rojas y azules. En la pared de la sala aún queda un espejo. Si vuelvo la cabeza, de tal manera que la toca blanca que enmarca mi cara dirija mi visión hacia él, alcanzo a verlo mientras bajo la escalera. Es un espejo redondo, convexo como el ojo de un pescado, y mi imagen refleja en él y mi imagen reflejada en él semeja a una sombra distorsionada, una parodia de algo, como la figura de un cuento de hadas cubierta con una capa roja, descendiendo hacia un momento de indiferencia que equivale a decir peligro, una hermana bañada en sangre. Al pie de la escalera hay un perchero para los sombreros y los paraguas. Tiene barrotes de madera, largos y redondeados, que se curvan suavemente para formar ganchos que imitan las hojas de un helecho. De él cuelgan varios paraguas, uno negro para el comandante, uno azul para la esposa del comandante y el que me han asignado de color rojo. Dejo el paraguas rojo en su sitio. Por la ventana veo que brilla el sol. Me pregunto si la esposa del comandante se encontrará en la sala. No siempre está allí sentada. A veces la oigo pasearse de un lado a otro, una pisada fuerte y luego una suave, y el sordo golpecito de su bastón sobre la alfombra de color rosa ceniciento. Camino por el pasillo, paso por delante de la puerta de la sala de estar y de la que comunica con el comedor. Abro la del extremo y entro en la cocina. Aquí ya no huele a madera encerada. Encuentro a Rita de pie ante la mesa pintada de esmalte blanco. Luce su habitual vestido de Marta, de color verde pálido, como las batas que llevaban antaño los cirujanos. Su vestido es muy parecido al mío, largo y recatado, pero por encima lleva un delantal con peto y no tiene toca ni velo. El velo solo se lo pone para salir, pero a nadie le importa demasiado quién ve el rostro de una Marta. Tiene el vestido remangado hasta los codos y se le ven los brazos oscuros. Está haciendo pan. Extiende la pasta para el breve amasado final antes de darle forma. Rita me ve y mueve la cabeza. Es difícil decidir si a modo de saludo o como si simplemente tomara conciencia de mi presencia. Se limpia las manos enharinadas en el delantal y hurga en el cajón en busca del libro de los vales. Frunce el ceño, arranca 3 vales y los tiende hacia mí. Si sonriera,
Su rostro incluso resultaría amable, pero su expresión no va dirigida personalmente a mí. Le desagrada el vestido rojo y lo que éste representa. Me considera contagiosa, como una enfermedad o una especie de desgracia. A veces escucho detrás de las puertas algo que antes jamás habría hecho. No escucho demasiado tiempo porque no quiero que me pillen. Sin embargo, una vez oí que Rita le decía a Cora que ella no se rebajaría de ese modo. Nadie te lo pide, respondió Cora. Además, ¿qué harías si pudieras? Irme a las colonias, afirmó Rita. Ellas pueden escoger. Con las no mujeres, a morirte de hambre y sabe Dios qué más, preguntó Cora. ¿Estás loca? Estaban pelando guisantes. Incluso a través de la puerta entornada llegaba hasta mí el tintineo que producían al caer dentro del bol de metal. Oí que Rita gruñía o suspiraba, no sé si a modo de protesta o de aprobación. En cualquier caso, lo hacen por nosotras, o eso dicen, prosiguió Cora. Si yo no tuviera las trompas ligadas y fuese 10 años más joven, podría tocarme a mí. No es tan malo. Y tampoco es lo que se llama un trabajo duro. Mejor ella que yo, dijo Rita, y en ese momento abrí la puerta. Tenían la expresión típica de las mujeres cuando las sorprendes hablando de ti a tus espaldas y creen que las has oído. Una expresión de incomodidad y al mismo tiempo de desafío, como si estuvieran en su derecho. Aquel día, Cora se mostró conmigo más amable que de costumbre y Rita más arisca. Hoy, a pesar del rostro impenetrable de Rita y de sus labios apretados, me gustaría quedarme en la cocina. Vendría Cora desde algún otro lugar de la casa con su botella de aceite de limón y su plumero, y Rita prepararía café. En las casas de los comandantes aún hay café auténtico, y nos sentaríamos alrededor de la mesa de Rita, que no le pertenece más que a mí la mía, y charlaríamos de achaques, de enfermedades, de nuestros pies, de nuestras espaldas, de las diferentes clases de travesuras que nuestros cuerpos, como criaturas ingobernables, son capaces de cometer. Asentiríamos con la cabeza, como si cada una como si cada una subraya la frase de la otra, indicando que sí, que ya sabemos de qué se trata. Intercambiaríamos remedios y cada una intentaría superar a las demás en la exposición de nuestras miserias físicas. Nos lamentaríamos en voz baja y triste, en tono menor, como las palomas que anidan en los canalones de los edificios. Sé lo que quieres decir, afirmaríamos. O, utilizando una expresión que aún pronuncia la gente mayor, ya te oigo llegar, como si la voz misma fuera un viajero que llega de algún lugar lejano, que podría serlo, que lo es. Solía desdeñar este tipo de conversación. Ahora la deseo ardientemente. Al menos era una conversación, una manera de intercambiar algo, o nos dedicábamos a chismorrear. Las Martas saben cosas, hablan entre ellas y hacen correr de casa en casa las noticias oficiosas. No hay duda de que escuchan detrás de las puertas, como yo, y ven cosas por mucho que desvíen la mirada. Alguna vez las he oído, he captado fragmentos de sus conversaciones privadas. Nació muerto, o le clavó una aguja de tejer en el vientre. Debieron de ser los celos que le estaban devorando. O, en tono tentador, lo que usó fue un producto de limpieza. Funcionó a las mil maravillas, aunque cualquiera diría que él habría notado el gusto. Muy borracho debía de estar. Claro que a ella la pillaron, por supuesto. O ayudaría a Rita a hacer el pan, hundiendo las manos en esa blanda y resistente calidez que se parece tanto a la carne. Me muero por tocar algo, algo que no sea tela ni madera. Me muero por cometer el acto de tocar. Pero aunque me lo pidieran, aunque faltara al decoro hasta el extremo, Rita no lo permitiría. Estaría demasiado preocupada. Se supone que las Martas no confraternizan con nosotras. Confraternizar significa comportarse como un hermano, me lo dijo Luke. Dijo que no existía ningún equivalente de comportarse como una hermana.
Según él, tenía que ser sororizar de latín. Le gustaba saber esa clase de detalles, la procedencia de las palabras y sus usos menos corrientes. Yo solía tomarle el pelo por su pedantería. Tomo los vales que Rita me extiende. Tienen dibujados los alimentos por los que se pueden cambiar. Una docena de huevos, un trozo de queso, una cosa marrón que se supone que es un bistec. Me los guardo en el bolsillo de cremallera de la manga, donde llevo el pase. Diles que los huevos sean frescos, me advierte. No como la última vez, y que te den un pollo, no una gallina. Diles para quién es y ya verás que no fastidian. De acuerdo, respondo. No sonrío. ¿Para qué tentar con una actitud amistosa? 3. Salgo por la puerta trasera al jardín, grande y cuidado. En el medio hay césped, un sauce y candelillas. En los bordes, arriates de flores, narcisos que empiezan a marchitarse y tulipanes que se abren en un torrente de color. Los tulipanes son rojos y de un color carmesí más oscuro cerca del tallo, como si los hubieran herido y empezaran a cicatrizar. Este jardín es el reino de la esposa del comandante. A menudo, cuando miro desde mi ventana de cristal irrompible, la veo aquí, arrodillada sobre un cojín, con un velo azul claro encima del enorme sombrero, y a su lado un cesto con unas tijeras y trozos de hilo para sujetar las flores. El guardián asignado al comandante es el que realiza la pesada tarea de cavar la tierra. La esposa del comandante dirige la operación apuntando con su bastón. Muchas esposas de comandantes tienen jardines como este. Así tienen algo que ordenar, mantener y cuidar. Yo también tuve un jardín. Recuerdo el olor de la tierra removida, la forma redondeada de los de los bulbos abiertos, su plenitud en mis manos, el crujido seco de las semillas entre los dedos. Así el tiempo pasaba más rápido. En ocasiones, la esposa del comandante pide que le saquen una silla a su jardín y se queda allí sentada. Desde cierta distancia irradia un halo de paz. Ahora no está aquí, y empiezo a preguntarme por dónde andará. No me gusta encontrármela por sorpresa. Quizá esté cosiendo en la sala, con su artrítico pie izquierdo sobre el escabel, o tejiendo bufandas para los ángeles que están en el frente. Me resulta difícil creer que los ángeles tengan necesidad de esas bufandas. En cualquier caso, las de la esposa del comandante son muy complicadas. Ella no se conforma con el dibujo de cruces y estrellas, como las demás esposas, porque no representa un desafío. Por los extremos de sus bufandas desfilan abetos, águilas o rígidas figuras humanoides. Un chico, una chica, un chico, una chica. No son bufandas para adultos, sino para niños. A veces pienso que no se las envía a los ángeles, sino que las desteje y vuelve a convertirlas en ovillos para tejerlas de nuevo. Tal vez solo sirva para tenerlas ocupadas, para dar sentido a sus vidas, pero yo envidio el tejido de la esposa del comandante. Está muy bien eso de contar con pequeños objetivos fáciles de alcanzar. ¿Y ella? ¿Qué envidia de mí? No me dirige la palabra, a menos que no pueda evitarlo. Para ella soy una deshonra y una necesidad. La primera vez que estuvimos cara a cara fue hace 5 semanas, cuando llegué a este destacamento. El guardián del destacamento anterior me acompañó hasta la puerta principal. Los primeros días se nos permite utilizar la puerta principal, pero después tenemos que usar la de atrás. Las cosas no se han normalizado. Aún es demasiado pronto y nadie está seguro de cuál es su situación exacta. Dentro de un tiempo, tendremos que entrar y salir siempre por la misma puerta. Tía Lidia me dijo que hizo lo posible para que me dejaran seguir usando la principal. El tuyo es un puesto de honor, dijo. El guardián tocó el timbre por mí y la puerta se abrió de inmediato, sin tiempo para que nadie oyera la llamada y acudiese a abrir. Seguramente ella estaba al otro lado, esperando. Yo creía que iba a aparecer una Marta, pero en cambio salió ella,
vestida con su traje azul pálido, inconfundible. De modo que eres la nueva, me dijo. Ni siquiera se apartó para dejarme entrar. Se quedó en el hueco de la puerta, bloqueando el paso. Quería que me diera cuenta de que no podía acceder a la casa si ella no me lo indicaba. En estos días siempre tienes la sensación de que caminas por la cuerda floja. Sí, respondí. Déjala en el porche, le indicó al guardián, que llevaba mi maleta. Era de vinilo rojo y no muy grande. Tenía otra maleta con la capa de invierno y los vestidos más gruesos, pero la traerían más tarde. El guardián soltó la maleta y saludó a la esposa del comandante. Luego oí sus pasos desandando el sendero y el chasquido del portal, y tuve la sensación de que me despojaban de una mano protectora. El umbral de una casa nueva es un lugar solitario. Ella esperó a que el coche arrancara y se alejara. Yo no la miraba a la cara, sino solo aquella parte de ella que lograba percibir con la cabeza baja. Su gruesa cintura azul y su mano izquierda sobre el puño de marfil del bastón, los enormes diamantes del anular, que antaño debía de ser hermoso y aún se conservaba bien, aunque algo nudoso, con la uña limada hasta formar una suave curva. Era como si ese dedo ostentara una sonrisa irónica, como si se mofara de ella. Será mejor que entres, dijo. Se volvió, dándome la espalda, y entró cojeando en el vestíbulo. Y cierra la puerta. Llevé la maleta roja hasta el interior, como seguramente ella quería, y cerré la puerta. No abrí la boca. Tía Lidia decía que era mejor no hablar, a menos que te hicieran una pregunta directa. Intenta ponerte en su lugar, añadió apretando las manos y sonriendo con expresión nerviosa y suplicante. Para ellas no es fácil. Aquí, indicó la esposa del comandante. Cuando entré en la sala, ella ya estaba en su silla, el pie izquierdo sobre el escabel, encima de su cojín de petit point, con una cesta de rosas estampada. Tenía el tejido en el suelo junto a la silla y las agujas clavadas en él. Me quedé de pie delante de ella con las manos cruzadas. Bien, dijo. Se llevó un cigarrillo a los labios para encenderlo. Mientras lo sujetaba, estos se le veían finos, enmarcados por esas líneas verticales que aparecen en los labios de los anuncios de los cosméticos. El mechero era de color marfil. Los cigarrillos debían de proceder del mercado negro, pensé, lo cual me hizo alentar esperanzas. Incluso ahora que ya no hay dinero de verdad, existe un mercado negro. Siempre existe un mercado negro, siempre hay algo que intercambiar. En aquel tiempo, ella podía saltarse las normas, pero yo, ¿qué tenía para negociar? Miré el cigarrillo con ansia. Tenía prohibido fumar, así como beber café o alcohol. De modo que ese viejo no funcionó, dijo. No, señora, respondí. Soltó algo parecido a una carcajada y luego tosió. Mala suerte la suya, dijo. Es el segundo, ¿no? El tercero, señora, repuse. Y la tuya, agregó. Otra carcajada y volvió a toser. Siéntate, pero no te acostumbres, es solo por esta vez. Me senté en el borde de una de las sillas de respaldo recto. No quería curiosear por la sala ni dar la impresión de que estaba distraída. Así que la repisa de mármol de mi derecha y el espejo de encima y los ramos de flores solo eran sombras que captaba con el rabillo del ojo. Más adelante tendría tiempo de sobra para mirarlos. Ahora su cara estaba a la misma altura que la mía. Me pareció reconocerla, o al menos percibí en ella algo familiar. Por debajo del velo se le veía un poco el cabello. Aún era rubio. Entonces pensé que tal vez se lo tiñera, que el tinte para el pelo quizá fuese otra de las cosas que conseguía en el mercado negro, pero ahora sé que es rubio de verdad. Llevaba las cejas depiladas en finas líneas arqueadas, lo que le proporcionaba una mirada de sorpresa permanente, o de agravio, o inquisitiva, como la de un niño asustado, pero sus párpados revelaban fatiga. No así sus ojos, de un azul liso y hostil, como un cielo de verano a pleno sol.
Alguna vez su nariz debió de ser bonita, pero ahora era demasiado pequeña en relación con la cara, que no era gorda, pero sí bastante grande. De las comisuras de los labios arrancaban dos líneas descendentes, y entre estas sobresalía la barbilla, apretada como un puño. Quiero verte lo menos posible, señaló. Espero que sientas lo mismo con respecto a mí. No respondí. Un sí podría haber sido insultante y un no desafiador. Sé que no eres tonta, prosiguió. Dio una calada y soltó una bocanada de humo. He leído tu expediente. En lo que a mí respecta, esto es como una transacción comercial, pero si me ocasionas molestias tendrás problemas. ¿Comprendido? Sí, señora, contesté. Y no me llames señora, me advirtió en tono de irritación. No eres una Marta. No le pregunté cómo se suponía que tenía que llamarla, porque me di cuenta de que ella confiaba en que yo no tuviera ocasión de llamarla de ninguna manera. Me sentí decepcionada. Había deseado que ella se convirtiera en mi hermana mayor, en una figura maternal, en alguien que me comprendiera y protegiese. La esposa del destacamento del que yo venía pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación. Las Martas aseguraban que bebía. Yo quería que ésta fuera diferente. Quería creer que ella me habría gustado en otro tiempo y en otro lugar, en otra vida. Pronto, sin embargo, advertí que no me gustaba, ni yo a ella. Apagó el cigarrillo sin terminarlo, en un pequeño cenicero de volutas que estaba a su lado en una mesa baja. Lo hizo con actitud resuelta, dándole un golpe seco y después aplastándolo, en lugar de apagarlo con una serie de golpecitos delicados, como solían hacer casi todas las otras esposas. En cuanto a mi esposo, dijo, es nada más y nada menos que eso, mi esposo. Quiero que esto quede absolutamente claro, hasta que la muerte nos separe, y san se acabó. Sí, señora, volví a decir, olvidando su advertencia anterior. Antes, las niñas pequeñas jugaban con muñecas que hablaban cuando se tiraba de un hilo que llevaban a la espalda. Tuve la impresión de que hablaba como una de ellas, con voz monótona, voz de muñeca. Lo más seguro era que desease darme una bofetada. Ellas pueden castigarnos. Hay precedentes en las escrituras, pero no pueden emplear ningún utensilio, solo las manos. Esta es una de las cosas por las que hemos luchado, explicó la esposa del comandante, y advertí que en lugar de mirarme contemplaba sus manos nudosas, cargadas de diamantes. Entonces comprendí dónde la había visto antes. La primera vez fue en la televisión, cuando tenía 8 o 9 años. Los domingos por la mañana, mi madre se quedaba durmiendo y yo me levantaba temprano y me sentaba ante el televisor en su estudio y pasaba de un canal a otro buscando los dibujos animados. En ocasiones, si no los encontraba, veía La Hora del Evangelio para las almas inocentes, donde contaban relatos bíblicos para niños y cantaban himnos. Una de las mujeres que trabajaban en el programa se llamaba Serena Joy. Era la soprano y protagonista, una mujer menuda, de cabello rubio ceniza, nariz respingona y ojos azules que, cuando entonaban los himnos, siempre miraba al cielo. Era capaz de reír y llorar al mismo tiempo, dejando deslizar graciosamente una o dos lágrimas por las mejillas, como si fuera algo estudiado, mientras su voz se elevaba con las notas más altas, trémula, sin ningún esfuerzo. Fue más tarde cuando se dedicó a otras cosas. La mujer que estaba sentada frente a mí era Serena Joy, o alguna vez lo había sido. La cosa era peor de lo que yo pensaba. Bien, vamos a dejar la lectura del día de hoy hasta aquí. Nos encontramos la próxima. Que disfruten la lectura. Gracias.